Que aqueja a muchos pacientes en el mundo, que se llama la esclerosis múltiple. Para entrar en conciencia de lo que es esta enfermedad y sobre todo el diferenciar cuáles son sus síntomas y saber cuáles son las expectativas de tratamientos o de vida que pueden tener los pacientes, hoy vamos a hablar del tema. Miren, cada año el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se celebra precisamente los 30 de mayo y hoy tenemos dos invitadas maravillosas para hablar de este tema que es súper importante porque afecta a millones de personas y muchas veces las causas ni siquiera se conocen. Hoy nos acompaña Marta Elena Sosa, presidenta de la Fundación, y Luz Marfeli Castañeda, que es una paciente de este tratamiento, así que bienvenidas y gracias por acompañarnos. Hablemos un poquito de esta enfermedad, ¿cierto? Además, porque en el caso, por ejemplo, de usted también, lo tuvo también en su familia, ¿cierto? Con su esposo. Es mi esposo. Yo soy cuidadora, soy voluntaria pues en ALE y soy cuidadora de persona con esclerosis múltiple. Primero empecemos como desde el principio, a hablar de la esclerosis múltiple. ¿De qué se trata esta enfermedad? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune degenerativa del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. El daño que se causa de la enfermedad es por el recubrimiento que tienen los nervios, que se llama mielina. La mielina es ese forrito que se asemeja a un cable, al forrito de caucho de un cable eléctrico. El ataque entonces daña esto y es como el nervio es el que lleva la transmisión nerviosa, la conducción de la sensibilidad, de la motricidad. Entonces cuando ocurre un daño en alguna parte de los nervios del cuerpo, entonces se suspende esa transmisión. Por eso la enfermedad... un cortocircuito, porque me lo estás explicando tan fácil que lo estoy llevando justo así. Sí, se nos hace corto en la cabeza, digo yo. Exactamente. Entonces, por eso la enfermedad se llama la enfermedad de las mil caras. Es porque en todas las personas no se presenta igual. En unas personas los primeros síntomas son en la visión doble, diplopia. En otras personas es la motricidad. Entonces hay una espasticidad que es como ese calambre o esa falta de conducción en esos nervios. En la visión, en otras personas ya es el movimiento, a veces es el habla, o sea... es una enfermedad supremamente impredecible, es algo que a todo el mundo se le presenta de diferentes formas y cada uno tiene síntomas completamente diferentes. Pero ¿hay algún nicho de personas, algún grupo de personas en las que sea más frecuente que se presente esta condición? Generalmente en mujeres, es más frecuente en mujeres que en hombres, sí. Y es más frecuente en los países nórdicos que en los países ecuatoriales, pero en cualquier persona se puede presentar y normalmente da pues como a los adultos jóvenes. Entonces, entre los 25, 40 45 años normalmente. No, todavía eso no se ha comprobado que sea hereditario. Las causas en este momento no están muy claras todavía. La primera cosa es lo que decía Marfeli, de que es en los países de los extremos, en el norte, Canadá, abajo en el sur, Chile y Argentina, donde se presentan un mayor número de población. Sin embargo, por ejemplo, México también tiene una población muy grande. Y en Colombia es una enfermedad rara, o sea, está entre las enfermedades raras porque solamente hay registrados mal contados, como se dice el cuento, 3.462 personas. Además pasa algo, por lo que tú nos estabas contando, desconozco de la enfermedad, pero de la forma que tiene de atacar en diferentes puntos, el diagnóstico y llegar a ese diagnóstico debe ser todo un viaje para el paciente. Sí, para muchos pacientes pasan años, 5, 8 años sintiendo síntomas y sin saber qué es lo que tienen. En otros es rápido, ahora es más fácil porque hay muchas tecnologías y muchas formas pues, de acceder al diagnóstico, pero hace tiempos eso era imposible. Cuéntanos era muy un poquito, difícil. tú tienes el diagnóstico, Marfeli, ¿cierto? ¿Hace cuánto? Hace 17 años. Mucho tiempo, estás bastante, muy bien para, ¿cierto? Afortunadamente. Gracias a Dios, Sí. pero entonces, ¿cómo llegó ese diagnóstico a tu vida y cómo fue o qué parte, por ejemplo, atacó esta esclerosis múltiple en ti? Bueno, yo tenía 26 años en ese momento
hace 17 años y un día me levanté y no fui capaz de pararme de la cama. Me levanté y perdí toda la movilidad en el lado izquierdo. Entre urgencias, una cosa, la otra, afortunadamente, pues me llegó rápido el diagnóstico porque di con un médico que dijo, algo raro tienes en la cabeza. Entonces me remitió al Instituto Neurológico y fue rápido mi diagnóstico. A los 3 días yo ya tenía el diagnóstico de lo que era, ya me habían hecho análisis, exámenes, todo. Pero como te decía, hay pacientes que se pueden demorar años. Esto es qué pena que te interrumpa, es una enfermedad que es degenerativa, ¿no? Sí. Pero en todos los casos llega hasta el punto en el que hay alguna discapacidad o hay casos en los que se puede convivir con esta Pues es que es muy impredecible. Es que hay 4 tipos de fenotipos de la enfermedad. ¿Sí? Exacto, y puede ir escalando. Hay veces que escala. Yo, por ejemplo, llevo 17 años en la primaria progresiva, que es la más leve, pero hay veces que va escalando pues como más rápido, también dependiendo, no sé, el calor por ejemplo nos afecta mucho, hay el estrés, entonces eso también puede hacer que esos síntomas se disparen. Vamos por orden, entonces nos decías, hay 4 tipos diferentes, por decirlo así. ¿Cuáles son esos 4 tipos? Está la primaria progresiva, recaída, remisión, secundaria progresiva. Ahí me faltó la primera, que es el primer brote, que a veces no lo pueden diagnosticar inmediatamente. Esa es una forma que conduce ya inmediatamente a una de las cualquiera forma. O sea, un paciente puede tener ese primer brote y inmediatamente pasar a una fase más grave o más grave. Generalmente, sí, exacto. Generalmente hay síntomas que son muy graves, entonces hay pacientes que se quedan, la discapacidad es mayor. La esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura. Es avance de la discapacidad, entonces en la secundaria progresiva, que ya es una fase como más adelante, ahí ya se presenta un poco más de discapacidad. Eso no tiene cura. Tiene discapacidad. Pero es una lotería el que te toque alguna de estas etapas también, o sea, así como no es genética y como no tiene ninguna causa que todavía se haya no se sabe todavía si es genética, posiblemente si tenga algo que ver. También es, no, a usted le tocó la lotería de la discapacidad, no, a usted le tocó la lotería de estar bien. Ajá, a usted le tocó el binguito, o sea, es así, funciona así. Pero es que hay una parte muy importante, y es que anteriormente el diagnóstico no era tan oportuno. Hay personas que se demoraban hasta 10 años para que les confirmaran el diagnóstico. Entonces, si no se inicia un tratamiento rápidamente, avanza más la discapacidad. Entonces, esa persona puede que tenga cualquiera de las otras, pero no se la han diagnosticado, entonces no se sabe cómo atacar la enfermedad. Pues acabas de mencionar tratamiento. Pero entonces hagamos una cosa, creo que este es un tema bastante extenso y que requiere de bastante información, entonces vamos a un corte chiquitico y ya regresamos para hablar de este tratamiento y del Día Mundial y cómo lo vamos a celebrar. Exacto. Por aquí estábamos conversando antes de entrar al aire, porque hay muchísimos temas que me están pareciendo muy interesantes. Dejamos abierto la pregunta del tratamiento, pero aquí lo más importante es saber que hay muchas esperanzas, es decir, si bien es una lotería, como lo estábamos mencionando, si bien es una enfermedad que depende del grado en el que esté, pues se puede vivir común y corriente, se puede mantener un estilo de vida siempre saludable, pero común y corriente, o sea, sin ninguna limitaciones. Ahora, no tiene cura todavía porque no se conoce muy bien su origen, pero sí tiene un tratamiento. Entonces, hablemos primero de este tratamiento. Bueno, el tratamiento inicialmente, pues hace muchos años, nosotros tenemos, la asociación tiene 27 años de fundada. En esa época y antes no había sino un solo medicamento que se llamaba el interferón, alfa y beta. El interferón fue mucho tiempo y eso es como una quimioterapia prácticamente, produce unos síntomas muy duros, sí, el paciente entra en un estado como de escalofrío, produce síntomas gripales, entonces, y fuera de eso los deja pues muy desanimados. Esa es pues como la parte. Pero a medida que ha avanzado el tiempo ha habido investigaciones. Gracias a esa investigación hay nuevos medicamentos, salió un medicamento oral
hace más o menos 10 años, y de ahí para acá han venido saliendo muchos medicamentos. Entre esas cosas, Colombia, entre los países latinoamericanos, porque nosotros estamos en contacto con todas las asociaciones latinoamericanas y la Federación Internacional, es el país donde más cubrimiento de medicamentos tiene en América Latina. Hay países de América Latina que no tienen sino 1 o 2 medicamentos. Entonces, en eso hay muy buen cubrimiento, igualmente de ¿Este cubrimiento se hace por las EPS? Ese cubrimiento se hace por las EPS y hay los últimos más innovadores en este momento que se hace vía tutela, ¿cierto? Entonces, pero entonces hay que pelear un poquito. eso te iba a decir, pero si bien es cierto hay que pelear, miren que en los índices se habla de que en Colombia en particular está de pronto mucho más avanzado que otros países de Latinoamérica y estamos pasando por una etapa de la salud que muy realmente difícil. es muy Mucha incierta para la mayoría de incertidumbre. los colombianos, mucho más para quienes tienen enfermedades obviamente de difícil manejo. Como asociación, ¿cómo ven ustedes de pronto esa expectativa o esto que está pasando con la salud en Colombia? Bueno, eso es una inquietud muy grande, una incertidumbre sobre el manejo de los medicamentos. Tenemos el modelo de Venezuela, donde la Asociación de Venezuela relata que llevan 5 años sin medicamentos. Esperamos que en Colombia no pasemos a esa etapa. Los pacientes están muy empoderados. Desde la asociación hacemos capacitaciones con un nivel muy alto para que tanto pacientes como profesionales de salud, porque incluimos los profesionales de salud, por lo mismo que se relataba, a veces los profesionales no saben lo básico de la esclerosis múltiple, lo que se le da a un médico general, pero no tienen mayor profundización. ¿Y entonces qué especialista debe tratar el tema de la El esclerosis? diagnóstico lo debe hacer El neurólogo. el neurólogo. Por eso en este momento nosotros tenemos una campaña que se llama, apoyados pues por muchas entidades, que se llama Sospecha y Remite. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que si el médico general sospecha de una esclerosis múltiple, inmediatamente remita al neurólogo, que es el que confirma o hace el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, esa es una oportunidad que también hemos ido avanzando mucho, como les decimos ahora. Anteriormente teníamos pacientes con 10 años de vivir con unos síntomas y no se podía confirmar el diagnóstico. Entonces, en este momento, un diagnóstico oportuno está tanto del profesional de la salud como de la EPS. Y eso es lo que estamos promoviendo con esta campaña del Día Mundial de la Esclerosis ¿Cómo Múltiple. van a conmemorar este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple? Ya hemos hecho varias cosas. Todo el mes hemos tenido pues en nuestras redes una campaña del diagnóstico en los pacientes. Entonces hemos venido publicando varias experiencias que nos cuentan los mismos compañeros pues de la asociación pacientes, de cómo fue el diagnóstico. Para unos fue difícil, para unos fue esperanzador porque llevaban muchos años sintiendo pues los síntomas. Entonces hemos venido haciendo esa campaña todo el mes. El sábado pasado hicimos una reunión de pacientes, un evento donde estuvimos reunidos todos los pacientes, varios pacientes pues de la asociación, y ahí pues estuvimos compartiendo más entre nosotros. Es una red de apoyo, de vernos, de encontrarnos, de que el otro vea que no siempre tiene que estar mal, sino que puede estar también dentro de las posibilidades de cada uno bien. Hoy tenemos el encendido de luces. La iluminación. Que hay un evento que con todas las asociaciones de América Latina se llama Iluminemos Latinoamérica. Entonces se van vinculando entidades oficiales y empresa privada también con la iluminación de espacios públicos. Por ejemplo, en Argentina, la Asamblea de Ushuaia, que es el extremo completo del continente, entonces todos los 30 de mayo ellos ya no hay que solicitar la iluminación, sino que siempre... naranja. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el color? Porque el del autismo es el azul, en el caso de la esclerosis múltiple es el naranja. El naranja. Por eso te viniste de naranja. Sí. Es el color naranja. Entonces hoy se van a iluminar la Gobernación de Antioquia y la Biblioteca y Parque Cultural de Orarango en Envigado, Qué bonito. que nos van a apoyar con esa iluminación. Ahí vamos creciendo. Me parecen lindos este tipo de movimientos y este tipo de organizaciones porque tú lo mencionabas, es una red de apoyo, ¿cierto? Sí. Pues yo creo que cuando dan este diagnóstico que es
que está tan en el aire porque no se sabe específicamente qué va a pasar, cómo se va a presentar, qué te va a dar, qué me va a dar a mí. Claro, cómo lo voy a solucionar. Pues encuentras una red de apoyo, un montón de personas alrededor que están viviendo lo mismo y puede ser un poquito más esperanzador y bueno, ciertamente sentirte muchísimo más apoyado y soportado. Entonces, definitivamente creo que esto es algo muy importante. Podemos acceder a las redes sociales. Sí, claro. @Alen_Medellín. En Instagram, en Facebook y en Twitter. Pues de verdad, muchísimas gracias a ustedes, ahí están apareciendo las redes sociales, por esta campaña que además lleva a esa concientización y a ese despertar frente a los síntomas que puede tener la enfermedad, porque indudablemente en la medida en la que más rápido se logre el diagnóstico, mejor será la expectativa del paciente. Total. Y desde aquí, desde las Tres Gracias, yo creo que es el sentir no solamente de nosotros, sino de muchos de los antioqueños que esperamos que con esta incertidumbre que estamos viviendo en el sistema de salud no haya de pronto personas afectadas, pacientes como ustedes, que requieren del medicamento, que tienen, bien o mal, ningún sistema es perfecto, pero bien o mal nosotros estamos muy avanzados en el tema de salud. Luego, por ejemplo, yo he vivido en Perú eso no se vive. He vivido en Estados Unidos, incluso donde uno dice, uy, y es dificilísimo acceder a ese tipo de cosas. Y para nosotros en Colombia las cosas eran diferentes. Entonces hay que despertar un poquito también con eso. Desde aquí creo que es importante que ustedes sientan también el apoyo como pacientes. Estas 2 semanas tenemos una campaña de visibilización apoyados en el metro, en las carteleras de Infometro está la información de qué es la esclerosis múltiple y el diagnóstico va a estar falta una semana. Para que sepamos más. Mientras más visualicemos este tipo de enfermedades, más pacientes yo creo que saldrá de ese subregistro que aún tenemos. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, a ustedes muchas gracias por la oportunidad.